Hola estudiante, en este video nos introduciremos a la noción de Estado, desde uno de sus elementos, el poder. Abordaremos qué significa una relación de poder y cuál es su relación con el Estado. ¿Estás listo? Sin duda, alguna vez en tu vida has escuchado sobre el poder. Sabes que muchas personas aspiran a él o lo desean, sobre todo los villanos de tus series favoritas. Pero, ¿sabes qué es? Una de las definiciones de la Real Academia Española dice que el poder es el dominio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo. Pero si profundizamos este concepto, podemos entender que el poder es una relación, que vincula a personas o grupos en una relación de mando y obediencia. Es decir, personas quienes quieren, ordenan o desean alguna cosa o acción de otras personas y aquellas que dan, cumplen o hacen aquello que se les pide. ¡Gana porque te lo ordeno! ¡Porque me lo ordenó! Mando y obediencia se suponen recíprocamente. No existe mando sin obediencia ni obediencia sin mando. Existen relaciones de poder en todos los ámbitos de la vida. En el Estado, en un trabajo, en la familia o incluso en un grupo de amigos. Siempre existe alguien que ejerce mayor poder sobre los demás, quien influencia al grupo para hacer algo determinado. La mayoría de las veces el poder sirve para organizar y tomar decisiones. Retomemos. La relación de poder tiene siempre, en diversas medidas, coerción por parte de quienes mandan y consentimiento por parte de quienes obedecen. Idealmente debería ser un equilibrio. Si quien detenta el poder abusa de quienes obedecen, puede que tarde o temprano deje de ser obedecido. Si impone demasiada coerción, la relación puede quebrarse, mientras que si no sabe ejercer ese poder, puede que nadie lo obedezca. De nada le sirve el poder sin obediencia. Ahora bien, existen diferentes instrumentos o formas por el cual se utiliza el poder para conseguir obediencia a las personas. Poder por coaccionado. Utiliza el castigo o la amenaza del castigo para conseguir obediencia. Automáticamente se nos viene a la mente ejemplos de civilizaciones antiguas donde se ejercía la violencia física y el temor para conseguir el dominio de la población. Pero también existe poder por coaccionado en la sociedad actual. Por ejemplo, el Estado ejerce este poder al establecer sanciones a aquellas conductas que se prohíben. La cárcel y las multas son castigos para delitos e infracciones. La ley consagra este poder. Poder condicionado. Utiliza la persuasión, la educación, la manipulación y el adoctrinamiento para que las personas acepten las normas y los valores que son transmitidos por quien ejerce el poder. Por ejemplo, durante mucho tiempo, el sistema educativo transmitió una cultura patriarcal y machista que promovía el sometimiento de las mujeres, dado que existían ciertos roles inquebrantables en las sociedades por los cuales era bien visto que el hombre se forme y trabaje mientras que la mujer se quedara al cuidado de su hogar. Otro ejemplo más notable del poder condicionado es el adoctrinamiento militar, cuando se forma a las personas en una vida completamente planificada y estructurada para que actúen y piensen de determinada manera y no puedan siquiera imaginar un mundo diferente. Pensá en la relación entre las dictaduras militares y los libros. ¿Por qué crees que prohibían la lectura de muchas obras? Poder compensatorio. Obtiene obediencia otorgando alguna recompensa valorada por el individuo que se somete. La alabanza es una forma simbólica de poder compensatorio. Otra forma es el dinero. De hecho, en la mayoría de las relaciones laborales, el trabajador cumple las exigencias del empleador o de su empleo esperando recibir a cambio una suma de dinero. ¡Tará! El trabajo es un ejemplo de este poder. En el mundo de la política se denomina clientelismo político a un ejercicio del poder compensatorio, la obtención de apoyo político a cambio de favores, por ejemplo, dinero, puestos en el Estado o cargos. En general, el clientelismo opera como una red de liderazgos comunitarios a cargo de dirigentes zonales o barriales que se ocupan de resolver necesidades básicas de sus seguidores, a cambio de obtener su apoyo en diferentes formas. ¿No se debería atender a esas necesidades básicas sin esperar nada a cambio? Sigamos. Otro fenómeno político que se relaciona con el poder compensatorio es la corrupción. Por ejemplo, un funcionario toma una medida que favorece los intereses económicos de una empresa,
y luego se descubre que ese funcionario recibió dinero de esa empresa. En ese caso, el poder compensatorio de una parte de la sociedad sobre una parte del gobierno invierte la relación de poder en beneficio de un sector. Ojo con esto, es algo muy pero muy malo. Ahora bien, cuando la relación de poder se establece entre gobernantes y gobernados se llama poder político. Y cuando este poder perdura en el tiempo, da origen a una organización que se denomina Estado. En el próximo video continuaremos este tema. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para agradecer a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarme para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!